Buenas noches para todos. Nuevamente estamos en nuestra clase de Musar. Ya empezamos con el capítulo 20 del Metzlah Yesarim. Un gran avance lo que hemos tenido. Bendecidos sean todos los que hemos permanecido en la constancia del estudio de Musar. Ya vamos en el capítulo 20, Buri Hashem. Sí, ya llevamos bastante tiempo. Y con la ayuda de Hakad Baruj Hu vamos a terminar todo el libro del Metzlah Yesarim, Besat Hashem. Y bueno, que sea de una gran bendición para todos. Hoy empezamos el capítulo 20, pero antes de eso ya estamos a 2 del mes de Tammuz, 5783, ya hoy es Yom Revi, y ya es 21 de junio del 2023, día cuarto de la semana, miércoles. Ok, el capítulo 20 nos habla de la evaluación de la devoción. Venimos de un capítulo donde hemos hablado acerca de los elementos de la devoción, hemos hablado del altruismo, de la misión de cada individuo, hemos hablado de solidaridad, todo lo que tiene que ver con elementos de la devoción, pero vamos a hablar de lo que es cómo evaluar esa devoción, cómo eh, tener una correcta devoción, qué es y qué no es devoción. Vamos a mirar el carácter sutil de la verdadera devoción. Lo que ahora debemos hacer es explicar cómo evaluar la devoción. O sea, es decir, de qué modo determinar y evaluar cuáles acciones o actitudes particulares reflejan Hasidut, o sea, devoción auténtica y cuáles no. Esto también implica cómo aplicar adecuadamente en la realidad los valores de la devoción verdadera. Ahora, esto es algo sumamente fundamental. Nos vamos a dar cuenta de que esto constituye, así explica Ranjal, la labor más difícil de todas, ya que abarca aspectos muy sutiles y se presta fácilmente para que las tendencias negativas se peguen. Ahora, Besat Hashem, Besat Nishmaya, vamos a entender esta clase muy bien, con la ayuda de Boreola. Besat Hashem. Ahora, eh, el ser humano ejerce mucha influencia, en el ser humano ejerzan mucha influencia en esta área. ¿En qué? En la devoción. Ahora, aquí el Ranjal explica lo siguiente. Eh, Explica al Ray Stranger que no se entiende muy bien a qué se refiere Rajar que las no buenas actitudes se peguen aquí. Y está hablando acerca de, se puede mezclar o confundir una verdadera devoción con algo que parece devoción, pero sus consecuencias negativas. Ahora, el Ray Stranger hace notar entonces que estas palabras de Rajal no son tan claras. Aunque siempre es necesario mucha fineza de criterio para determinar el comportamiento devoto y su aplicación en la práctica, debido a la sutilidad de sus aspectos. Eso no implica necesariamente que las tendencias negativas, o sea, Yetzer Hará, inclinación negativa, del ser humano tengan ahí la puerta ancha para pasar, o sea, en la actitud de la devoción, ya que la devoción es una virtud posterior a la adquisición de la limpieza espiritual, o sea, nekiyut, el refinamiento de las actitudes. Una persona que ya está en el nivel de devoción ha pasado primero por la limpieza espiritual. Por lo tanto, no es tan fácil que inclinaciones negativas se mezclen. Sin embargo, si no hay un proceso adecuado, es posible que sí. Y esta consiste en que el ser humano se limpie de todo rasgo negativo. Ese es el nekiyut, la limpieza espiritual. Rasgo negativo de carácter. Notemos que la limpieza espiritual aquí no es cosa rara, ¿no? Estamos hablando en la práctica de trabajar en nuestras actitudes, en nuestros rasgos negativos de carácter y transformarlos en positivos. Y todo pecado, transformarlo, por supuesto, en acciones de bien, lo cual aplica no solamente a pecados conocidos que son evidentes, como robar, matar,
sino también aquellos actos respecto de los cuales el corazón siente incitado a considerarlos como permitidos. O sea, a actitudes, como hablar mal, por ejemplo, que puede creerse que puede hacer algo positivo y resulta que no. La ira, el mal genio. Ah, es que la persona se pone mal genio porque tal o tal no actuó bien y se tiende a pensar que puede hacer algo positivo, cuando tal vez no lo es. No lo es en la realidad, ¿no? La ira nunca va a ser buena ni justificable. No es claro cómo la persona podría todavía ser influenciado, tanto por sus tendencias negativas. Su respuesta es que quizá la virtud de NQ, limpieza espiritual, solamente basta para limpiar a la persona de tendencias negativas relacionadas con pecados, pero no es suficiente para purificarlo espiritualmente, o sea, de aquellas finésimas de actitudes, a tal grado de volverle capaz de distinguir con claridad y sutileza perfecta entre dos comportamientos o actitudes similares, cada uno de los cuales parece originarse en la devoción, pero en realidad uno es erróneo. Vamos a mirar más adelante un ejemplo que traen los sabios, que trae Rajal, acerca de un comportamiento que en ciertas circunstancias se puede tomar como hasidut, como devoción, y en otras circunstancias no. Y aquí viene un dicho que me enseñó el rap hace mucho tiempo, y es, las cosas correctas se hacen de una manera correcta. Y hay cosas que parecen correctas, pero es posible que en ciertas circunstancias no lo son. Más adelante va a explicar Rajar un poco de esto, es impresionante. Ok, seguimos. Eso hace que nos hallemos aquí en una situación extremadamente peligrosa, pues las tendencias negativas podrán alejar a la persona de muchas cosas buenas. Inclusive, aquí hay un tanto, esas son palabras mías, un tanto, se puede llegar a un tanto de falsa espiritualidad o falsa devoción, ya que la correcta aplicación de la devoción requiere unos elementos de contexto para saberla aplicar. Vamos a mirar cuáles. Por lo tanto, la persona puede alejarse de cosas buenas como si fueran malas. E inversamente podría acercarle muchos pecados como si fueran grandes mitzvot, grandes mandamientos. O sea que la persona puede alejarse de cosas que realmente son buenas pensando que son pecados. O acercarse a cosas no buenas pensando que son devoción. Vamos a mirar. Las tres condiciones de la devoción. Dice Ranjal, la verdad es que el individuo solamente podrá tener éxito en esta evaluación si cumple con tres condiciones. La primera es la siguiente: que tenga el corazón más recto en el sentido de que su única motivación sea complacer la voluntad del Creador. Segundo, que constantemente examine sus acciones con mucha atención y se esfuerce por mejorarlas en función de este objetivo y después de eso entonces descargue el peso de su labor en el Eterno. O sea, como dice el Tejilim 55:23, arroja tu carga al Eterno y Él te sustentará. Quiere decir que después de haber hecho todo lo que estaba en su parte, el ser humano debe confiar en la ayuda de Hakadosh Baruj Hu para decidir qué camino va a seguir en tal y tal decisión, en tal y tal comportamiento. O sea, en otras palabras, una persona que ha desarrollado temor a Dios. Una persona que no tenga estas tres características, es posible que lo que está decidiendo no sea correcto y no sea devoción. Por cuanto no tiene en su corazón estos principios de primero, un corazón para Hakadosh Baruj Hu, en el sentido de que su única motivación sea complacer la voluntad de Dios. O sea, que se pregunten, ¿este comportamiento es la voluntad de Dios? ¿Esto es lo que quiere Dios para mí? ¿Esto es lo que Dios quisiera que yo hiciera? Eso es lo que, lo que se preguntaría acá. La segunda, que examine sus acciones siempre para cumplir el primer objetivo. Y tercero, que confíe en Dios.
Entonces, solo entonces se podrá decir de él, venturoso es el hombre cuyo vigor está en ti. Él no retendrá la bondad de aquellos que caminan con integridad. Así lo trae el Tehilim 86, perdón, el Tehilim 84, 6, 12. Tal como Ranja lo explica, aquí el sentido de estos versículos es que Dios no retendrá de la persona la comprensión correcta del camino que debe seguir. O sea, que una persona que busca siempre agradar al Creador haciendo su voluntad, examina sus sendas para cada día ser mejor y cumplir con ese primer objetivo y confía en él, Hakadosh Baruj Hu no le retendrá el hecho de que pueda llegar a recibir comprensión de cuál es el camino que debe seguir cuando él le pide dirección a Boreola. Eso es lo que quiere decir este tejido. O sea, la bondad siempre y cuando confíe plenamente en que Dios le ayudará y entonces le dará vigor para avanzar en la vida. Ahora, pero si le falta incluso una sola de estas condiciones, el ser humano no podrá llegar a la perfección espiritual, o sea, Shelemut, a esa completitud, y correrá el riesgo de tropezarse y caer en el error. En otras palabras, si su intención no es la más escogida y pura, o si flojea en el examen de lo que pudo haber analizado, o si incluso después de todo no pone su confianza en su creador, le será muy difícil no caer en el error. En cambio, si cumple correctamente las tres condiciones, integridad de pensamiento, examen de sus actos y confianza en Dios, de verdad avanzará con seguridad sin que le ocurra ningún percance negativo. Eso es lo que Hannah, la madre del profeta Shmuel, dijo en su profecía. Él guardará los pies de sus devotos. Esto lo dijo en primera de Shmuel 2:9. El versículo completo dice así, el puse completo dice lo siguiente. Él guardará los pies de sus devotos, pero los malvados enmudecen en la oscuridad. Pues no es con la fuerza del hombre, no es con la fuerza que el hombre prevalece. Cuando el ser humano confía en su propia fuerza, fuerza económica, fuerza física, fuerza social, intelectual, no va a prevalecer. Porque todo en este mundo depende de Boreola. Hakadosh Baruj Hu da la fuerza, da todo. Hay una historia muy interesante, la pueden encontrar en YouTube. Eh, Se llama El hombre de la memoria de los 7 segundos. Así creo que se llama el video. Y un hombre muy exitoso. Es un director de una orquesta, de una eh, filarmónica de Londres, me parece. Y era muy conocido, muy en esto. Y un día, de repente, sale, trabajaba mucho, se esforzaba demasiado y toda su vida estaba en ese asunto. Le venían diciendo que tenía que tomar mejores prioridades. Sin embargo, dice que un día saliendo de su entrenamiento con la filarmónica, le da un dolor de cabeza y de repente se encuentra desorientado. Lo llevan al hospital y le da una enfermedad que pierde su memoria completamente y solo puede recordar por 7 segundos. Tanto que el documental muestra cómo la esposa lo visita en una casa que le han alquilado para él o lo cuidan. Y siempre que va, la esposa tiene que decirle que la esposa y todo esto, y por 7 segundos se acuerda de ella. Después olvida y dice quién eres tú. Por lo tanto, no pudo seguir más en su carrera, por supuesto. Sabe tocar el piano por inercia, algo que le quedó automático. Nada más. El ser humano no puede confiar en sí mismo, si no es Hakadosh Baruj Hu. Y cuando el ser humano confía en Dios, desea hacer la voluntad de Boreolam, examina su vida cada día para ser mejor, así como alguien se esfuerza para agradar a su patrón y no quiere cometer errores en su trabajo, pues
Nuestro análisis debe ser no cometer errores en esta vida personal. Si el ser humano nos alegramos porque otro ser humano nos aplaude, ¿cuánto más debería ser nuestra meta que Boreola nos aplaude? Estoy hablando en forma figurada, ¿no? Acá Boreola no tiene manos, pero es una forma de decir que agrade a Boreola. Y una persona así dice Rajal, cuando rezas a Kadosh Baruj Hu, Hashem, ¿qué hago en esto? ¿Cuál decisión tomo? Hakadosh Baruj Hu no va a retener su comprensión, su dirección para aquel que le teme a él y que busca hacer siempre lo mejor para él. Aún nos guarda de posibles equivocaciones que por ingenuidad una persona pueda llegar a cometer, por falta de criterio, pero no con mala intención. Aún así, Dios Hakadosh Baruj Hu nos guarda también. Ahora, ¿de verdad entonces avanzará con seguridad sin que le ocurra ningún percance negativo? Eso es lo que entonces dijo Hannah en 1 Samuel 22:9. Y por su parte el rey David también dijo, Dios no abandonará a sus devotos, siempre serán protegidos. Ahora, ¿cuándo una devoción es equivocada? Estos son los pilares y fundamentos de una devoción. Tres pilares importantes. Querer hacer la voluntad de Dios siempre, un pensamiento íntegro, el analizar nuestros actos, examen de nuestros actos para cumplir con el primer objetivo y confiar en Boreolam. Ahora, pero cuando una devoción es correcta, vamos a mirar un ejemplo que trae el Rajal. También es necesario comprender que no se debe juzgar el comportamiento devoto por la primera impresión, que los actos provocan. Es decir, que no debemos determinar si tal o cual acto en efecto pertenece a la virtud de la devoción basándonos en una primera impresión que ese acto provoca en nosotros. O sea, no dejarnos llevar emocionalmente por una primera impresión y pensar que es un acto de devoción o pensar que no lo es. Antes de definir un acto como devoto, debe examinarse todos sus aspectos, o sea, circunstancias, tiempo y consecuencias. ¿Cuáles son las circunstancias del momento? ¿Cuál es el tiempo que se está viviendo las circunstancias? ¿Y cuáles serán las consecuencias de esos actos? Como la famosa historia que le he contado a alguno de nuestros amigos cuando hemos hablado acerca de un hombre que fallece el Rebe y el Rebe elige hay dos candidatos muy importantes para reemplazarlo en ciertas hasidus. Y entonces el Rebe escoge a uno de ellos, que es el más espiritual, más místico, más cabalístico. Y el otro es más intelectual. Y el segundo, que no es elegido Rebe, después presenta sus respetos al nuevo Rebe y le presenta un libro con mucha profundidad. Y el nuevo Rebe lo lee, una semana lo lee, lo estudia, le dice maravilloso, profundo, cuando vuelve a hablar con él, pero no sirve, otro, no sirve. Quémalo, le dice. Dice, pero ¿cómo lo va a quemar? Es algo profundo, un libro maravilloso. Así nomás la historia cualquier persona podría pensar, maravilloso. ¿Cómo se le ocurre al Rebe ir a hacer quemar ese libro? Mucha gente se puede beneficiar. Y podría tomarlo como un acto de crueldad o tal vez de envidia o qué sé yo, o seguro como él no lo escribió, tal vez lo quiere hacer quemar. El, el hombre que escribió el libro, que era un así también muy grande, lucha con su guitarra, pero lo quema. Entonces va y le dice después al rey y le presenta, ya lo quemé, ahora dame una explicación por qué tuve que quemar. Entonces el nuevo rey le explica, si tú publicas ese libro, mucha gente en la comunidad va a pensar, el rey se equivocó. ¿Por qué no escogió mejor a él que más intelectual, más brillante intelectualmente? Vas a provocar mucha la shonjarra contra y división en la comunidad. Y eso es peor, incluyendo esta semana se estudia la parasha de Korah. Dicen los sabios que el maklok, que la división, la pelea entre las personas, es peor inclusive que la bodazara, que es de los peores pecados. Entonces, aparentemente un acto de devoción. Si no se miran las circunstancias, el tiempo y las consecuencias, cualquier persona podría pensar a grosso modo,
¿Qué tiene de malo que saque un libro tan profundo y brillante? ¿No será envidia del rey que no lo escribió? Cuando alguien tiene una visión profunda y una comprensión de la realidad como debe ser, que tiene un corazón puro, él puede mirar las consecuencias más allá. A veces creemos que decir algo es importante, además, es hasta beneficioso, pero no leemos ni el tiempo, ni las circunstancias, ni las consecuencias, y posiblemente lo que se dijo terminó siendo lo peor. La parasha anterior, Shirach Lecha, el Dad y Medad, y que era una profecía, o están profetizando, qué nivel espiritual tan grande. Pero esa profecía generó unas consecuencias gravísimas, hasta el punto que llegó el pecado de los espías, que hicieron pecar a todo Israel, y hasta nuestros días pagamos la consecuencia. Y dicen nuestros sabios en el Talmud de Megilá, Catá Megilá dice que habían dos grandes tzadikim en el Midrash, creo que era de Rabbi Hanan, si no me equivoco, pero que eran mudos, mudos. Y un día Rabí rezó por ellos, entonces Dios le volvió el habla, y resulta que eran grandes talmidei Jajamim. Sabían toda la Torá, toda la Salahot, sabía todo. Y dicen los sabios, ¿quién eran ellos? Eran la reencarnación del Damiedad. Y en esta vida llegaron mudos por un gran tiempo, hasta que le devolvió el habla. ¿Por qué? En la vida pasada habían hablado algo, era una profecía, alguien que profetiza, wow, qué nivel espiritual, pero no tienen que decirle. A veces creemos que hay cosas que se deben hacer y no son apropiadas, porque antes de hablar o hacer o juzgar una actitud, hay que mirar las circunstancias, el tiempo y las consecuencias. ¿Esto traerá beneficio o no traerá beneficio? Un hombre me dijo una vez, estaba en una decisión importante a tomar, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿tú qué crees? Me contó la circunstancia, que si decía que sí, eran millones de dólares lo que iba a ganar. Y si decía que no, pues no iba a ganar ese dinero, por supuesto. Y le dije, mira, he aprendido de mis maestros lo siguiente. Siempre que tomes una decisión, mide cuánto ganas y cuánto pierdes. Y qué consecuencias vas a tener a corto, mediano y largo plazo. No te dejes embelesar por la visión del dinero. Tal vez sí vas a ganar muchos millones y de dólares, mucho dinero. Pero ¿a precio a qué precio? ¿Cuánto vas a tener que pagar por eso? Porque todo en la vida hay que pagar un precio. ¿Y qué vas a pagar por eso? ¿Tu libertad? ¿Tu familia? ¿Cuánto vas a pagar por eso? Mire las consecuencias. Hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Hay gente que dice, no, es que yo ya no puedo servir a Boreolán, ya no puedo hacer esto porque ya mi trabajo, esto, etcétera, etcétera. Y entonces ganan dinero pero pierden una vida. Un hombre me dijo una vez, toda mi vida busqué dinero y sí encontré, pero hoy que lo tengo, ya no tengo con quién compartirlo porque perdí esposo y perdí hijo. Es medir consecuencias. Pero cuando la persona va con ansiedad, con anhelos meramente materialistas, sin tener en cuenta que lo que quiere hacer es para la voluntad de Dios, no, lo quiere hacer para su propia voluntad. Y resulta que este mundo lo hizo Boreolán. Mi vida la hizo Boreolán. Le vamos a enseñar a Boreolán cómo manejar el mundo, cómo funcionan las cosas. Y en todo este jardín que es el mundo, yo no me quiero perder. Entonces le pregunto a aquel que lo hizo, direccióname por favor, porque quiero hacer tu voluntad, porque tu voluntad para mí siempre es el bien. Ah, pero si yo lo hago a mi manera, entonces el ser humano se va a estrellar. El ser humano no conoce este mundo, Boreola sí lo conoce. Boreola nos creó a nosotros, por lo tanto conoce nuestras inclinaciones. Por eso los sabios nos explican. Y en la Torá, y en la Gemara, en la Halajá, en toda nuestra tradición en Musar, están instrucciones precisas. La psicología más profunda está en la Torá, de cómo conducirnos, cómo prevenir ciertas cosas. Eso es lo que vamos a mirar acá. Ahora, vamos a mirar aquí un ejemplo que nos trae
acerca de una devoción no correcta. Ya dijimos esos ejemplos, vamos a mirar uno que está aquí. Ahora, es preciso poner mucha atención y pensar hasta dónde llegan las consecuencias de los actos que realizamos. Pues a veces ocurre que una determinada acción parece buena, pues a veces ocurre, pero no es así, como acabamos de hablar algunos ejemplos. Debido a que sus consecuencias serían negativas, es preciso desecharlo. Y si aún así el individuo realiza el acto, sería pecador y no devoto. Por ejemplo, una persona que en Shabbat, para aquellos, para todos los judíos, una persona que en Shabbat piense que se enfermó a alguien y, y él no va a mover un dedo, emprender una luz, prender el carro, tomar dinero para llevarlo al médico porque él es muy devoto y no, ¿y cómo podría pecar contra Dios violando el Shabbat? Y esa persona se enferma, hasta posiblemente puede morir o sufrir consecuencias graves. Los sabios nos dicen que el Shammai en el cielo le llaman a esa persona pecador y asesino, porque tenía que haber tomado todo lo que esté a su alcance para salvarle la vida a esa persona. Y no decir, no, es que estoy en Shabbat, yo no puedo violar Shabbat por causa de eso. Es un tonto, un hasik tonto. No es lo correcto. Vamos a mirar un ejemplo aquí que hasta la fecha de hoy también pagamos las consecuencias. Inclusive hay un ayuno que debemos hacer a causa de esta situación. El episodio de Gedalía Ben Ahikam. Gedalía Ben Ahikam claramente ilustra esto. ¿Quién era Gedalía? Después de la destrucción del primer templo, el rey de Babel, Nabucodonosor, nombró a Gedalia o Gedalía como gobernador de ciudad de Yehudá. Además, él también fue reconocido como líder por muchos judíos que habían sido exiliados a otras tierras. Está en Yirmiyahu 40:12, Jeremías 40:12. Reconocimiento que permitía hasta cierto punto conservar cierta estabilidad y cohesión en el pueblo de Israel. A pesar de la destrucción de Jerusalén, pero un individuo llamado Ismael ben Netania fraguó un complot para asesinarlo, cumpliendo así las órdenes del rey de Amón, que Gedaliah era un sadik. Yohanan ben Kareah se enteró del plan y corrió a avisar a Gedalia o a Gedalía. Pero este, queriendo evitar pensar mal, porque no voy a pensar mal de un hermano, de John Harra y todo esto, pensar mal de Ismael, no quiso escuchar el informe de Yohanan. El resultado fue la trágica muerte de Gedalía. Su asesinato sumió al pueblo de Israel en un caos mayor y precipitó la intención del exilio de todos los judíos de la tierra de Israel. Es para conmemorar este trágico evento que nosotros ayunamos el 3 de Tishrei y se llama el ayuno de Gedalia. Una devoción que no es devoción. No, yo no quiero escuchar porque tal vez la shonjarra. Los sabios nos enseñan cuándo hablar y cuándo no hablar. En este caso, había que escuchar. Y si hay un complot de asesinato, tomar las medidas que hay que hacer, que hay que tener frente a una zona. Un, un Hasi me contó una vez que quiso hacer un acto de bondad y terminó perjudicado. De repente ve a un hombre en la calle que está mal vestido, falta de comida, y él queriendo hacer bien, lo invitó a su apartamento para que comiera, sin medir quién era la persona, evaluarlo un poco, era necesario entrarlo. Y entonces me dice, yo le brindé comida y comió y bebió. Me dijo, ¿puedo usar su baño? Y claro, con mucho gusto, yo lo atendí lo mejor. Pues la persona no era judía, el invitado no era judío. Y yo me distraje un poco cuando me di cuenta que se fue. Me dijo, gracias, y se fue. Se me robó todo lo que tenía en el baño, lociones y unas cosas de valor. Yo le dije, pero bueno, fuiste muy ingenuo. Es una devoción, eso es imprudencia. Pones en peligro tu familia.
La Torah no nos obliga a hacer eso, excepto con una persona que no conozca. Pues es una persona de la calle, seguramente trae conductas incorrectas. Si yo sé que alguien es una persona delincuente, pero está en situaciones difíciles, yo puedo ayudarle con límites, pero no hacer eso. Es incorrecto hacer eso. Un acto que aparentemente es de devoción termina en algo no bueno, porque eso no se llama devoción, se llama simpleza mental. Ser ingenuo en cosas que no se deben ser. Entonces, claramente ilustra este motivado por su excesiva devoción al no querer juzgar negativamente a Ismael ben Tania o a negarse a escuchar maledicencia sobre él. Dijo a Yohanan ben Kareah, dices mentiras sobre Ismael. Eso es lo que le dijo Gedalia a Yohanan. Yirmiyahu 40:16. Jeremías. ¿Y qué fue lo que provocó con esta actitud? Provocó su propia muerte y la dispersión del pueblo de Israel, apagando así las brasas de una autonomía que aún quedaban en el pueblo de Israel. A pesar de la destrucción del templo y Jerusalén, la mayor parte del pueblo judío seguía aún en la tierra de Israel. Su exilio total fue decretado por el imperio babilónico como resultado del asesinato de Gedalía, que había sido nombrado líder por el rey de Babilonia. Entonces, notemos lo que se provocó acá por una falta de astucia, de claridad mental frente a un asunto. Además, la escritura atribuye a él la muerte de los hombres que murieron a resulta de eso, como él mismo lo hubiera matado, como comentaron los sabios sobre el versículo, todos los cadáveres de los hombres de Ismael, que Ismael mató por mano de Gedalía. ¿Por qué? Por la imprudencia de Gedalía, es como si él los hubiese matado. Así explican los sabios, de Yahú 41:9 y en Nidá 61a. Los sabios talmúdicos preguntaron retóricamente por qué el versículo dice que Ismael los mató por mano de Gedalía. Si de hecho él no tuvo que ver con su muerte directamente, la respuesta es que obviamente Gedalía era físicamente inocente de su muerte, pero debido a su exceso de escrúpulos y devoción indirectamente causó su muerte. Y por eso el versículo dice que Ismael los mató por mano de Gedalía. Hay que analizar nuestros actos antes de hablar, de hacer. ¿Qué consecuencia va a tener? Ah, voy a decir algo de tal persona. ¿Es correcto lo que voy a decir? ¿Es prudente lo que voy a decir? ¿Vale la pena lo que voy a decir? ¿Qué consecuencia voy a causar? Pero para eso tenemos que hacer la pregunta. ¿Quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Es lo correcto hacer la voluntad de Dios? No hay que hablar más de las personas, pero en algún momento la Alajá nos dice, nos enseña a nuestros sabios que hay momentos que sí hay que hablar. Hay momentos que sí hay que escuchar. Hay momentos que sí hay que defender. Por eso dicen nuestros sabios, y así lo traía el reino Benjamín. Shlomo Benjamín dijo, ¿cómo se conoce un hombre? Por el manejo de su copa, de su vida y de su bolsillo. El rabino Benjamín dijo, hay que explicarlo de esta manera. ¿Cómo se conoce a un buen hombre? Porque los les enseña cómo se conoce un mal hombre, porque no un mal hombre, porque no sabe manejar su copa, su ira o su bolsillo. Pero el rabino Benjamín dijo, hay que hablarlo de esta manera y explicarlo de esta manera. ¿Cómo se conoce un buen hombre? ¿Cuál es la razón por la que toma? ¿Por qué protesta? ¿Y en qué invierte? O sea, no solo decir, no, eh, que devoción es no tomar un vino. El que toma el vino entonces no tiene devoción, posiblemente él también tiene más devoción. Lo hace para santificar el nombre de Jehová. No, siempre la devoción es estarse callado, pégame en la cabeza, aquí estoy. Te pongo una mejilla y me das en la otra, eso es estupidez. Hay que saber cuándo hablar, cuándo protestar, cuándo decir no, cuándo poner atención a algo y tomar medidas. Esa es la verdadera devoción. ¿Por qué? Porque a veces la indiferencia o el que me importismo o el aislarse en algunas situaciones, ser indiferente, puede generar más consecuencias. Un día un padre me dijo,
Hay problemas en mi casa con mis hijos. ¿Qué hago? Toma medidas. Porque tu permisividad con un hijo está dañando tres más. No puedes en ese momento, Dios mío, ven y interven en mis hijos. No, eres tú el que tienes que hacerlo. Porque tú eres el responsable de ese lugar. Alguien que le han dado el liderazgo sobre algo, sobre un lugar, sobre unas personas, eres el que tiene que tomar medidas. Hay que saber medir las consecuencias. El segundo templo también fue destruido por esta clase de devoción equivocada, que no fue analizada correctamente en el incidente de Kamsa y Barcanza. Una historia tremenda, muy conocida, Kamsa Barcanza y Barcanza. ¿Quiénes eran estos dos hombres? Estos dos eran los nombres de dos judíos del siglo I de la era común. Delante de los sabios de la época, Kamsa humilló a Barcanza. Para vengarse de Barcanza, acusó a los judíos ante el Imperio Romano, alegando que querían rebelarse y como prueba de ello se negarían a ofrecer en altar del templo una ofrenda animal que el gobierno romano diera. Así que Kamsa le dice a sus... Estaba celebrando una fiesta y manda a su empleado para que reparta las invitaciones y de repente se equivocó y se la dio a Kamsa, a Barcanza, perdón. Y como no se hablaban, de repente este lo echa, lo humilla y lo quiere humillar y lo echa de la fiesta. Barcanza le dice, mire, no me humilles de esa manera. Si quieres yo te pago la comida y eso, pero tranquilo, no me humilles. No me humilles, no me eches. Hagamos, parafraseando, hagamos que no me ha visto acá, no importa. Yo correré con los gastos de lo que me coma y eso, pero no me humilles de esa manera. Barcanza no le importó y lo echó delante de todo el mundo y lo humilló. Este hombre herido va y acusa al pueblo judío frente al imperio romano. Ellos no van a sacrificar un animal en el altar. El emperador envía un animal y Barcanza le daña el labio al animal. Un animal que no está bien, no es sacrificado. Entonces lo dañó a propósito para que al verlo decía, no podemos sacrificarlo porque está herido, está dañado. Y esa sería la excusa que Barcanza le diría a los romanos, si ven, no sacrificaron el animal en el altar. Ahora, pero si sin que se enteraran los romanos, Barcanza entonces causó un defecto físico, como lo acabo de decir, en el animal, invalidándolo así para el altar. Como Ranjal explica, al final el animal no fue ofrecido en el altar, lo que precipitó una serie de eventos que concluyeron con la destrucción del templo. Todo este episodio trágico es relatado en el Talmud Gitín 56b, 56a, perdón. Los sabios talmúdicos dijeron que los sabios de esa época quisieron ofrecer una ofrenda que había traído Barcanza. Pero Rabí Zeharia Ben Abcolas dijo que no, porque entonces la gente diría que está permitido ofrecer animales defectuosos en el altar. Entonces los sabios de la época tomaron la decisión de matar a Barcanza. Pero Rabí Zeharia Ben Abcolas dijo que no, porque entonces la gente diría que el que causara un defecto en las ofrendas consagradas será castigado con la muerte. Por una u otra razón resultó que el malvado Barcanza fue y calumnió al pueblo de Israel, lo que trajo como consecuencia que llegara al César romano y destruyera Jerusalén. Respecto de eso, Rabí de Hanan dijo, la excesiva tolerancia de Rabí Zeharia destruyó nuestro templo, quemó nuestro santuario y nos ha llevado al exilio entre las naciones. Pongamos esto en práctica en nuestro tiempo. La excesiva tolerancia con el mal. Cuando un gobernante tiene excesiva tolerancia con el mal y tiene una falsa bondad con el mal comportamiento, cuando es una responsabilidad de ejercer justicia, ejercer disciplina y consecuencias. Cuando un padre es demasiado tolerante
con el mal comportamiento de un hijo y lo alcahuetea y lo premia igual que al que se comporta bien. Eso genera iras, porque la injusticia genera rebelión y hace que sus hijos empiecen a no quererse por la falta de criterio, de justicia y de equidad en administrar el comportamiento de sus hijos. Apliquémoslo en nuestro tiempo también. Cuando una persona se tolera a sí mismo, no buenas conductas, y se hace el que no es con él y mantiene esas no buenas conductas que causan perjuicio a su familia o a otros, esa tolerancia, esa falsa bondad puede traer consecuencias muy feas. De lo anterior vemos que no se debe juzgar la devoción de un acto por sus circunstancias inmediatas, por sí solas. Literalmente en donde está expresión tomada de Bereshit 21:17. Es decir, únicamente por las circunstancias físicas y el momento en que realiza esa acción. Al contrario, siempre deben tomarse en cuenta las consecuencias de tal acción y otros aspectos más, como ya lo dijimos anteriormente. Al contrario, el ser humano debe examinar todos los aspectos de una acción que sea capaz de contemplar hasta que haya evaluado objetiva y realmente qué es lo más adecuado realizar, la acción o abstenerse de ella. Es el momento, es el tiempo, es el momento adecuado, es la persona adecuada. ¿Debo hablarlo? ¿No debo hablarlo? ¿Con quién debo hablarlo? ¿A quién debo preguntar? Cuando una mujer toma consejo de alguien equivocado, o alguien toma consejo de alguien equivocado, o suelta información a personas inmaduras y que no tienen carácter, ni criterio, ni un juicio de criterio equilibrado, maduro. Por ejemplo, la Torah ordena ciertamente amonestarás a tu compañero. Eso está en Baikra, Levítico 19:17. El versículo completo es, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente amonestarás a tu compañero y no portarás el pecado a causa de él. Pero ¿cuántas veces algunos individuos se atreven a reprochar los pecados de otros en circunstancias o momentos en que sus palabras no serán escuchadas, provocando así que ellos se obstinen en su maldad y profanen al Eterno al agregar la rebelión a sus errores? Cuando alguien se le avergüenza pensando que hacemos lo correcto, no es correcto eso. Se corrige en privado y se exalta en público. Igual los padres con los hijos, cuando queriendo corregirle les avergüenzan en público. Y en lugar de que el muchacho se concentre en lo que me están diciendo, se concentra en la vergüenza que le están haciendo pasar. La gente ya peca al cometer errores, pero si una persona erróneamente lo amonesta en nombre de Dios, sin que ese momento ellos tengan la capacidad de aceptar la amonestación y enmendarse, el resultado será que ahora pecarán deliberadamente con ello, añadiendo el pecado de rebelión a sus errores originales, inclusive rechazando a Dios, porque lo hacen en nombre de Dios. Asunto muy prudente. En tales circunstancias, la virtud de devoción dictamina el silencio. Es por eso que los sabios dijeron, así como constituye una mitzvah, decir algo que será escuchado. Así también es una mitzvah decir algo, no decir algo cuando no se la escucha. O sea que esa actitud que dice la gente es que yo no tengo pelos en la lengua, eso no es sabio. Hay que saber cuándo decir las cosas, cuándo es el momento adecuado y que sea por el bien de la persona. Si alguien va a amonestar a otro solo para recriminarle, condenarle, juzgar y hacerlo sentir bajo y vuelto nada, despreciable, solo para humillarlo y pisotearlo, entonces esa persona no quiere el bien de esa persona, no quiere que mejore. Lo único es que quiere, en su arrogancia, ponerse por encima de él y decirle, mire, yo soy mejor que tú.
Eso es correcto. No trae bendiciones. La amonestación debe motivar a una persona. Exhortar a alguien es motivarlo a que él puede ser mejor, a que se dé cuenta de lo importante y valioso que es. ¿Cómo puede cometer ese error? Si él vale mucho y puede sobreponerse a ese error. Eso está en Yevamot 65b, donde dice que así como una misma decir algo, también es una misma no decir algo que no va a ser escuchado. Entonces, ¿cuál es la aplicación correcta de la devoción? Es obvio que todo individuo debe anticiparse y correr para cumplir un determinado mandamiento. Así lo trae el Talmud en Baba Kamá 38b y Berajó 6b. Y hacer su mayor esfuerzo para tomar parte en él. Pero a veces sucede que eso genera disputas cuyo resultado es la degradación de ese precepto y por ello la profanación del nombre de Dios en vez de su glorificación. A veces cuando una persona quiere conocer de la Torá, pero no es judío, y entonces quiere aplicar la Torá, toda la Torá en su casa cuando no es judío, y entonces trae macloque, disputas con su esposo. Es una equivocación, o viceversa, ya que primero la persona no está obligada a eso, es una devoción falsa. Lo que debe ser es noágida. Las siete leyes de Noah con sus derivados. Y poco a poco ir llevando a su esposo o a los de su casa, poco a poco en ese crecimiento espiritual. Una mujer me decía una vez, es que mi esposo prende la televisión en Shabbat y hay que guardar Shabbat porque eso agrada a Dios y a mí me molesta con él, yo voy y se lo apago y entonces él pelea conmigo y se va y estamos bravos y todo esto. ¿Qué hago? Yo le dije, arrepiéntete. ¿Por qué? Si es Shabbat. No, pero tú no estás obligada a hacerlo. Tú no eres judía. Los sabios dicen que los no judíos tienen la obligación de recordarlo, no guardarlo. Estás produciendo maclok que disputas con tu esposo. Si tu esposo quiere ver televisión, que lo vea en Shabbat y después lo apaga y se sientan a comer un almuerzo para recordar que hoy día es Shabbat y dale gracias a Dios. Eso es más bonito. Y si quieres, se toma una cervecita también entre los dos, no hay ningún problema. Eso es más bonito que usted simplemente se crea más espiritual con su esposo y lo crea él un rasha y tú una sadeca cuando ninguno de los dos es de uno ni de otro. Eso se llama imprudencia, una falsa devoción. En tal caso, es evidente que la persona devota deberá dejar ese precepto y no procurar activamente cumplirlo. Eso también hay que saberlo poner en contexto y por eso si una situación es un poco compleja, hay que pedir consejo y no creer que ya tenemos el consejo. Ah, bueno, entonces si esto no lo puedo hacer, no lo hago. Hay que tomar consejo en qué hacer. En ese sentido que los sabios talmúdicos dijeron respecto de los levitas, ya que ellos los levitas portaban los utensilios del Mishkan, del tabernáculo. Tendrían una recompensa mayor. Dejaban de cargar la mesa, el candelabro y los altares a fin de correr hacia el arca, hacia recibir recompensa, pero eso condujo a disputas en las que uno decía, yo cargaré en este lado y el otro también decía, no, sino que yo cargaré de este lado. Esto desembocó en una actitud de falta de seriedad hacia los utensilios sagrados, por lo que la presencia divina de la Shejina los castigaba. ¿Por qué? Porque habían disputa. Eso dice el Mil Barrabá 5.1. El individuo está obligado a cumplir todos los preceptos con todo su detalle delante de cualquier persona sin temer ni avergonzarse, como el versículo afirma, yo hablaré de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré, así lo dice el rey Dubin, el Tejilín 119:46. Y la Mishnah también enseña, sea audaz como el leopardo para hacer la voluntad de tu Padre en el cielo. Sea audaz, o sea, sea analítico, sepa el momento adecuado. En Pirkei Avot 5:20, la Mishnah trae la Mishnah completa es así. Trae este verso que dice así.
Y agudamente dice, sea audaz como el leopardo, ligero como el águila, rápido como el ciervo y fuerte como el león para hacer la voluntad de tu Padre en el cielo. Eso le ha decir el insolente irá al purgatorio y el poderoso irá al jardín del Edén. Pero también en esto se precisa de discernimiento y criterio adecuado, pues esas enseñanzas fueron dichas de los preceptos en sí mismo. Literalmente el cuerpo de los preceptos. Esta expresión se refiere al cumplimiento básico de la misbot, mandamientos, tal como es prescrito por la Toira, al margen de sus aspectos de rigurosidad adicional, o sea, junra. Frente a ello fue que se dijo de esa manera, pero hay cosas en las cuales hay que saber discernir qué es lo correcto y lo no correcto hacer, si hay que aplicar la junra o no hay que aplicarla, etcétera, etcétera, respecto de cuyo cumplimiento no incumbe una obligación absoluta. De esto hay mucho tela que cortar y mucho que estudiar. Se requiere sabiduría, temor a Dios, prudencia, madurez mental, y no una devoción idealista, irracional. Es solo para eso que se nos exige un rostro como la de piedra. Hay momentos en que hay que saber decir no. Es decir, una actitud sería una actitud seria y con determinación incluso desfachatada frente a los demás. Cuando hay que saber decir no, y no por pena y vergüenza, cometer un error. Pero hay otros aspectos adicionales de devoción. Al realizar los preceptos que si el hombre los hace delante de la gente en general, se reirán y burlarán de él, lo que resultará en que ellos pequen y sean castigados por causa de él. Pero él podía haber dejado de realizar esos aspectos, ya que no constituye una obligación absoluta. En tales circunstancias, sin lugar a dudas, aunque es mejor que el devoto deje de hacer eso en que lo haga. A eso se refiere el versículo cuando dice, camina discretamente con tu Dios. O sea, ve con prudencia. Mijá 6:8. ¿Cuántos grandes hasidim dejaron de lado sus costumbres minagín devotas cuando se hallaban entre la gente en general porque podrían parecer presuntuosos? En resumen, hay que saber medir esto también, por supuesto. Uno nunca debe negar su propia identidad, pero hay que saber ser prudente cuando hay que serlo. Pero esa prudencia no me tiene que llevar a negarme a mí mismo, ni negar las costumbres correctas tampoco. En resumen, el individuo debe realizar cualquier aspecto esencial al precepto, incluso delante de quienes se burlen de él. Lo dice acá, no hay que dejar de hacer las cosas. Solo en aquellas que son de más, hay que saber medir si vale la pena hacerlo ahora, decirlo o no hacerlo. Pero no en las cosas que son por principio, obligación, por ejemplo. Por ejemplo, que alguien le diga a otro, venga, téngame esto y sabe que se lo ha robado y por pena, no, eso no es incuestionable. Es eso. El siniut, la moralidad. Hay cosas que son incuestionables, incambiables. Uno no puede, ahí en ese caso. Así la gente me diga que muy exagerado, que lo de esto y lo otro, es incuestionable. Hay que actuar con severidad, con radicalidad. Y aquí vemos que todo aquel que desee comportarse con devoción auténtica debe sopesar todos sus actos en función de las consecuencias que podrían provocar y las condiciones inherentes a ellos. El momento, el contexto social, el contenido y el lugar. O sea, el conjunto de aspectos que rodean cada acto, el momento en que conviene comportarse con devoción y otras, si es lo correcto hacerlo o no, el contexto social delante de quién estoy, cómo estoy, vale la pena decir lo que digo, es prudente decir lo que voy a decir, todo ello hay que hacer. Si a alguien, por ejemplo, le piden dirigir un rezo delante de gente que no está devota, hay que ser prudente, no comenzar con acciones muy de lo privado, hay que ser prudente en todo. El contenido
el lugar y la abstención va a provocar una mayor santificación de Dios, Kiddush Hashem, o una mayor satisfacción a Dios que la realización del acto, o es mejor abstenerse y no actuar. ¿Qué va a provocar más glorificación del nombre de Jacob Baruj? Que la gente pueda decir, oh, esta persona es prudente y venga usted, ¿cuál es su fe? Noto que es respetuoso con la gente y no las personas que piensan que insultando a las personas son más devotos o van a crear más que la gente se acerque a preguntar lo contrario. Yo sé que la gente, por ejemplo, en un lugar no se visten bien. ¿Yo qué puedo hacer? Si tengo que estar ahí, tengo que saber que la gente es así y no irlos a criticar. Ah, que sí, pero tampoco puedo llegar a decir que estoy de acuerdo con eso. No, respeto a la gente y ya, y los trato con respeto, pero sin violar los principios. Si, por ejemplo, un acto de primera vista parece bueno, pero sus consecuencias o sus condiciones de realización son negativas y otro acto da la apariencia de ser negativo, pero sus consecuencias serán positivas, todo debe ser evaluado conforme a sus resultados y los efectos que genere, ya que estos son sus verdaderos frutos. Ahora bien, el criterio correcto sobre todo esto solamente puede ser concedido en un corazón que comprende y una inteligencia estable, ya que es imposible explicar todos los detalles, pues no tienen fin. En temas como estos, el Eterno otorga conocimiento, de su boca saldrá sabiduría y discernimiento. Por eso es importante eh, aconsejarse, tener un corazón que comprende, es decir, alguien cuyos sentimientos y emociones, su corazón posee un entendimiento adecuado, o sea, tiene un control sobre sus emociones, sus sentimientos. Una persona emocional, créame que no va a tener este criterio y ese carácter, ni la inteligencia apropiada para ello. Ahora, a Rabí Tarfón, lo que demuestra Rabí Tarfón demuestra este ejemplo. Eso está en la Mishnah en Berajot 10b. Ahí se narra que Rabí Tarfón fue atacado por asaltantes, con riesgo de muerte, como castigo divino por haber seguido los dictámenes legales estrictos de la Academia de Shammai acerca del modo en que debe ser recitado el Shema Israel. Aún generalmente la halajá sigue la opinión de la Academia de Hillel, donde dice que en el camino por peligro no tome esas acciones. No se pare a rezar en el camino, pues puede ser asaltado por gente. Pero él tomó la acción más estricta, que era la hora de rezar, entonces se paró en el camino a rezar. Cuando los sabios habían dicho, no hay que ser imprudente. Por ejemplo, pongámoslo en el contexto de ahora. Alguien me decía, lo que le dijo, hay que guardar los semáforos. En rojo, rojo se para y avanzamos. Y estamos en una zona peligrosa, de ambiente peligroso. Y estaba en rojo, miré para lado y avancé. Me dijo, pero no hay que parar, no hay que esperar. Le dije, mira, poner todo en contexto. Hay que parar cuando hay que parar, pero estamos en una zona, está de noche, está muy tarde, y aquí es una zona peligrosa. La prudencia no se exime ni se debe quitar a la ley. La ley no está por encima de la prudencia. En condiciones normales lo hacemos. En condiciones anormales como ahora hay que avanzar porque ante todo la prudencia. No sea que por guardar aquí, guardar rojo, de repente salgan saltantes y pasemos un momento no adecuado. Y eso no es porque el, el Dios nos está castigando. Tu propia imprudencia está, que está generando ese problema. Ahora, por lo tanto, eso pasó aquí a Rabí Tarfón. Y por eso, o sea, dicen, la consecuencia que sufrió fue por ponerse de estricto en algo que no debía hacer. Ahora, él actuó con esta opinión estricta de la Academia de Shammai y fue atacado por asaltante. Y los sabios le dijeron, mereciste ser castigado de este modo por haber transgredido la opinión de la Academia de Gilel, aunque lo hizo con el fin de ser estricto consigo mismo, o sea, una devoción, entre comillas, que se ve buena, pero fue imprudente con su vida. Lo que en sí mismo y por lo general es deseable para todo aquel que desee ir más allá de lo que le marca la ley y así acercarse a la devoción. Hay que ser sabio y prudente antes para saber si la devoción mía realmente va a causar beneficio. Los sabios le dijeron eso por la controversia, porque la controversia entre la Academia de Shammai y la Academia de Hillel representó un asunto muy grave para el pueblo de Israel debido a la intensidad de las disputas que hubo entre ambas escuelas. Estamos hablando de los tiempos de la Mishnah.
Al final, la halajá se dictaminaba por siempre, para siempre, según la opinión de la Academia de Hillel, que era más indulgente. Y la permanencia relevante de la toira reside en que este dictamen de la autoridad de la Academia de Hillel conserve toda su validez para siempre y no sea debilitado de ningún modo, para que la toira no llegue a convertirse en dos enseñanzas distintas. Es por eso que esa Mishnah, que habla de Rabbi Tarfon Berajot 1.3, opina que reflejaba un comportamiento más acorde con la devoción y la adhesión al dictamen de la Academia de Hillel, que debía ser prudente en ese momento y no exponerse al peligro, aunque en sí mismo eso implicaba actuar con mayor lenidad en vez de seguir los dictámenes del sitio de la Academia de Shammai, la cual no era apto ni por el tiempo ni la circunstancia de aplicarlo en ese momento. Este suceso nos sirve de guía para determinar cuál es el camino donde reside la luz verdadera y fiel que nos permita hacer lo recto ante el Creador. Besat Hashem, que Hakadosh Baruj Hu nos ayude cada día a ser personas prudentes, sabias, y ante todo recordemos que ante todo está la vida, ante todo está el buen nombre, y ante todo hay que mirar primero en la voluntad de Dios, examinar si nuestros actos son correctos, y tercero, qué consecuencia va a traer realmente nuestro acto. Vamos a generar bien o no bien. Hay actos que no parecen bonitos, pero generan cosas buenas, y actos que parecen muy bonitos, pero generan consecuencias no buenas. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, hasta que la clase un poquito larga, pero hemos terminado el capítulo 20, Besar Hashem, Burik Hashem. Dentro de 8 días comenzamos el capítulo 21. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Y si hay preguntas, con mucho gusto, pueden dejarlas o hacerlas y vamos a contestarlas en su momento. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide.